en 13 Metrology. Es un placer para mí darles la bienvenida a este webinar diseñado especialmente para explorar el proceso de alineación en la metrología. Hoy tenemos a nuestro ingeniero de aplicaciones Christopher Vázquez, quien siendo egresado de la ESIME cuenta con 15 años de experiencia en el área de metrología dimensional. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Christopher para que comencemos con la presentación. Adelante, Christopher. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos comenzando lo que es el segundo webinar del año. En esta ocasión vamos a revisar lo que es el tema de alineamientos. Justamente estamos avanzando con el webinar previo del uso de la metodología básica. Vamos a ver este tema y posteriormente vamos a informar cuál va a ser el del próximo mes. Les agradezco su participación y pues bueno, antes de comenzar, vamos a comentar justamente nuevamente las reglamentaciones. Primero que nada, si nos pueden apoyar con los micrófonos cerrados. Esto es principalmente para que bueno, se pueda poder tener la atención necesaria de todos los participantes. Cualquier pregunta se puede realizar sin ningún problema por medio del chat. Vamos a estar contestando las preguntas. Igualmente, al finalizar la sesión va a haber una sesión de preguntas y respuestas por si es necesario aclarar algunas cuestiones de ahí. Finalmente, esta presentación también puede ser compartida. Únicamente requerimos que nos puedan enviar un correo electrónico solicitando la misma, que así se requiere. Y para comentarles, este webinar y nuevamente será grabado con fines de calidad ahí para mejora del servicio en futuras ocasiones. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con este. En esta ocasión vamos a ver la parte de la importancia del proceso de alineación en la metrología. También vamos a visualizar basado directamente sobre lo que es el software Metrologic 4. Y pues bueno, primero que nada vamos a ver lo que es la alineación. La alineación como tal es un proceso crucial justamente para que garanticemos nosotros que nuestras mediciones sean precisas, repetibles y trazables. En este caso, vamos a utilizar todo lo que son la restricción de grados de libertad. Como sabemos, estos elementos es ubicar nuestra pieza o el elemento que queremos medir dentro de nuestra área útil de trabajo. Esto con la finalidad de poder hacer las mediciones más precisas y mucho más confiables al momento de emitir resultados. ¿Qué ventajas vamos a tener con la parte de alineaciones en la parte de metrología? Bueno, vamos a minimizar todo lo que son los errores de medición. Esto puede ser, ya que cuando nosotros hacemos una mala alineación, podemos introducir errores, lo que es una incertidumbre derivada del alineamiento. Es decir, todas nuestras mediciones pueden contener este error que se va sumando correspondiente a cada una de las mediciones. Entonces, pudiéramos tener no solamente el error de la medición, sino sumado a eso el error del alineamiento, lo cual nos puede generar errores mucho más grandes al momento de medir. Otra cosa es que puede asegurar la repetibilidad y reproducibilidad. Cuando yo genero un alineamiento, es importante verificar qué alineamiento voy a estar utilizando. Esto con el fin de que pueda yo repetir el mismo. Pasa en ocasiones que si yo utilizo alineamientos diferentes, puede tener una variabilidad o una distribución del error diferente. La idea de esto es, si voy a medir una pieza, medirla siempre, al menos en las secuencias de mediciones, medirla siempre con el alineamiento óptimo para la misma. Vamos a ver igualmente que hay ciertos alineamientos que se ocupan de alguna manera y hay otros alineamientos que se ocupan para otras formas o ciertas características especiales. Vamos a optimizar todo lo que es el tema de la trazabilidad. Esto nos va a ayudar igualmente a llevar una trazabilidad entre la parte de mediciones. Yo puedo medir una característica, una pieza en un laboratorio, medir esta misma característica en otro laboratorio y tienen que ser trazables estos mismos elementos. Igualmente, para poder garantizar que que mis mediciones sean confiables conforme vaya yo generando los reportes o los resultados de cada uno de nuestras mediciones. Puede mejorar la calidad del producto. Esto es, cuando yo genero una buena alineación, puedo garantizar que mi pieza está
bien medida. Puedo garantizar que si existen ciertos errores, estos errores se puedan eliminar. Asimismo, una mala alineación me puede afectar en lo que es la calidad de la pieza. Por lo tanto, no podría definir yo que mi pieza está correctamente medida y por lo tanto que no tiene una buena calidad al momento de su producción o distribución. Además de eso, vamos a reducir el desgaste y los costos de mantenimiento. Esto principalmente en la parte de lo que son mediciones de ensamblaje. Cuando yo hago alineamientos para piezas que se ensamblan una con otra, principalmente en armadoras, ya sea aeroespaciales, automotrices, o cualquier lugar donde generen un ensamble completo a partir de piezas independientes, puedo tener yo desgastes y fallos derivados de un mal alineamiento, porque no, nuevamente no puedo garantizar que mi pieza que estoy midiendo pueda tener las características necesarias para ensamblar. Por lo tanto, esto me puede generar en errores mucho más grandes al momento de hacer el ensamble y por lo tanto, pues bueno, perjudicar lo que es mi producción en general. Es la clave en tecnologías avanzadas. Como sabemos, para todos los equipos coordenados, ya sea que estemos hablando de máquinas por coordenadas, brazos articulados, sistemas de escaneo, láser tracker, etcétera, es necesario y esencial hacer un buen alineamiento, porque esto nos va a garantizar que pueda utilizar el 100% de la precisión y características que puedo utilizar con mis equipos coordenados. Si yo desde el inicio estoy generando un mal alineamiento, esto nos va a llevar a tener una mala medición y realmente no poder aprovechar al 100% sus mismos equipos. Para esto, para la parte de los alineamientos, vamos a utilizar lo que es la teoría de alineación. La teoría de alineación en lo que es la parte de metrología es la disposición correcta geométrica de los elementos de medición respecto a un elemento en estudio, en este caso la pieza que yo voy a estar utilizando, para garantizar que mis mediciones sean repetibles y trazables. ¿Cómo voy a generar esto? Bueno, la teoría de alineación nos va a basar que son la restricción de los grados de libertad. Como sabemos, cualquier pieza en el espacio va a tener 6 grados de libertad, lo que son 3 grados de traslación en el eje X, traslación en el eje Y, traslación en el eje Z, y 3 grados de rotación, igualmente rotación en cada uno de los ejes. Para yo poder restringir esta característica, vamos a utilizar lo que es la teoría de alineación. Esta teoría me va a restringir todos los grados utilizando un sistema que lo puedo llamar como plano línea punto. Este mismo se puede llamar 3-2-1 o 6 puntos. Realmente todo se basa en el mismo concepto. Para este caso, aquí como lo tenemos en la figura, voy a tener la restricción de 3 grados de libertad con una sola característica, lo que vendría a ser el plano, que vendría a ser el mínimo de puntos, que son 3, por eso se llama también 3-2-1. En este caso, con este plano, yo puedo restringir 3 grados directos. Un grado de traslación, que contiene el eje del plano, y 2 grados de rotación. Sin embargo, sobre el mismo plano, todavía puedo trasladar en 2 ejes y rotar en el último, sobre el mismo plano. Después voy a utilizar lo que es el elemento línea o la característica de 2, y este mismo me va a restringir 2 grados más de libertad. Me restringe el último grado de rotación y un grado más de traslación. Entonces, ya, por así decirlo, sobre el mismo plano y sobre la línea, ya no puede tener más características de rotación directas y solamente le queda libre una característica de traslación. Para esto vamos a ocupar lo que es el elemento punto, que nos va a servir únicamente para restringir el último grado de traslación, como lo tenemos aquí en la imagen. Nos restringe únicamente en la visualización de aquí del auto, de la unidad, sobre el eje al frente de esta característica. Entonces, con esto puedo tener yo mi sistema completamente restringido y poder ubicarlo dentro de mi área útil de trabajo y garantizar que mis mediciones sean confiables.
Cabe resaltar también que en estas características la teoría de alineación está en todos los alineamientos que vamos a estar utilizando, principalmente los alineamientos de Metrolog, que este es uno de los software que utiliza más o contiene más alineamientos en el mercado, justamente por la garantía que tenemos de poder alinear cualquier cosa. Vamos a verificar que cada uno de los alineamientos puede ocupar todos estos sistemas, todas estas restricciones de grados de libertad. Entonces, la teoría de alineación se basa completamente para todas las alineaciones existentes. Esto si lo aterrizamos nosotros dentro de lo que es el software de inspección de Metrolog X4, vamos a tener una gran cantidad de alineamientos que podemos utilizar. Como les comentaba, dentro del software vamos a tener características dependiendo del elemento que vamos a requerir medir. Esto igualmente vamos a verificar que hay muchos alineamientos que tenemos aquí que fungen como un alineamiento total, salvo uno que únicamente son sistemas de ajuste. El sistema de ajuste es una modificación de un alineamiento previo, nada más. Comenzando con estos, tenemos el alineamiento por un punto. Alineamiento por un punto, como su nombre lo dice, vamos a utilizar un solo punto, pero para trasladar un origen. La traslación del origen nosotros la podemos generar directamente sobre una característica. Por ejemplo, yo tengo aquí un sistema coordenado donde tengo mi máquina de coordenadas, tengo mi pieza a medir y este sistema coordenado va a tener su ubicación en el espacio. Y una característica, supongamos, de algún punto en el espacio que yo llegue a tener aquí, pongamos este punto, este punto como tal tiene una ubicación, tiene ciertas coordenadas específicas. Y este elemento, o al menos este sistema coordenado, siempre lo voy a tener ubicado con el sistema de coordenadas máquina, que es el que tenemos nosotros aquí. Si yo genero un alineamiento por un punto, lo único que voy a hacer es trasladar de manera directa con un palpado o con una ubicación en el área donde yo tenga mi pieza. Supongamos que yo quiero ahí donde está el palpador con este tipo de coordenadas, trasladar aquí mi origen. Entonces, simplemente selecciono mi característica, me coloca mi sistema de coordenadas donde está el sistema de palpado, me dice basado en qué elemento o qué alineamiento previo estoy modificando, en este caso el sistema de coordenadas máquina, y ahí me va a generar mi alineamiento. Yo si le doy aquí en OK, automáticamente la ubicación de este punto se genera en el 000, que es esto que tenemos acá. Entonces, yo puedo modificar la característica de origen. Sin embargo, este no se considera un alineamiento como tal o de manera completa, ya que el alineamiento por un punto es una traslación de origen nada más. Únicamente traslada el 000 hasta la ubicación que yo le estoy dando. Sin embargo, lo que es la dirección de los vectores, ya sea dirección X, Y y Z, así como sentido orientación, va a mantener la del alineamiento previo. Entonces, dirección y sentido mantiene el anterior, pero ubicación siempre nos va a mandar a cero, dependiendo de si estoy realizando un palpado o estoy realizando una ubicación con el palpado. Entonces, como tal, este tipo de alineamiento es meramente una traslación. Sería ideal que nos pudiéramos alinear con un solo punto, pero no sigue completamente la teoría de alineación, por lo tanto no se considera más que un sistema de ajuste. Vamos a tener otro sistema, modelo 321. Este es un sistema por intersección de caras, en las cuales yo puedo generar medición sobre las características, como lo podemos ver aquí en la imagen, y se llama por intersección porque yo podría garantizar la medición de los elementos, tres caras que converjan en un solo punto, y ahí generar mi origen o generar mi 000. Por ejemplo,
Por ejemplo, yo al momento de tener cualquier característica, tengo esta pieza aquí. Esta pieza va a tener, como tal, todos los elementos CAD siempre van a tener su origen. Esta pieza en particular lo tiene en esta ubicación. Sin embargo, yo podría colocarlo o podría tener este origen volando en alguna parte del espacio. Para este caso, una condición que sí tiene este alineamiento es que sirve únicamente para piezas que son totalmente geométricas, donde las caras sean ortogonales a los ejes. No puedo utilizar si estas caras tienen algún ángulo o van con algún vector diferente. En este mismo, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar mi alineamiento y una vez teniendo mi alineamiento con las características que yo requiero, generar mi palpado. Supongamos, aquí tengo esta cara, genero 1, ya tengo el contador de mis puntos, 2, 3 puntos sobre una cara, luego 2 puntos sobre la segunda cara, que vendría a ser esta cara trasera, y un punto sobre la cara lateral, para este caso. Una vez que yo tengo mis 6 elementos o mis 6 puntos medidos, ya sea que yo pueda modificar mis elementos, si yo aquí genero el alineamiento, incluso me da un previo, me está diciendo que el origen está aquí arriba. Entonces, lo que está haciendo es ubicarme en la dirección y sentido, junto con la coordenada que estoy encontrando aquí, en la intersección de cada una de las caras, la cara superior, la cara trasera y la cara lateral. Si yo quisiera trasladar este eje coordenada a la parte inferior, simplemente tengo que ubicar cuál es la coordenada que tengo aquí arriba, en el eje de control que estoy utilizando, que en este caso sería Z, que es el único que tiene una desviación. Si yo conozco este eje, automáticamente se traslada en su origen. Entonces, nosotros con este método podemos garantizar que queda correctamente alineado y lo único que estamos haciendo es trasladar el origen hacia una ubicación, que a grandes rasgos lo que estoy generando es la intersección de las caras que yo medí, les estoy dando una coordenada en particular. Y con eso puedo generar mi alineamiento. ¿Qué onda? Yo y Erika me regaló así. Entonces vamos a... Entonces, el siguiente alineamiento que nosotros tenemos acá va a ser el alineamiento geométrico. Otra cuestión de aquí, de los alineamientos, sí se considera un alineamiento por completo. De hecho, el mismo nombre lo dice, el modelo 321, que se utiliza correspondiente a todo lo que es la teoría de alineación. Entonces, en este caso, no voy a tener ningún problema para poder garantizar que mi medición sea trazable a futuro. Alineamiento geométrico. Este es uno de los alineamientos más comunes o más populares que se utiliza en lo que es el ámbito de la metrología, en los cuales yo puedo utilizar una dirección principal, una dirección secundaria y un origen para poder utilizar o alinear mi pieza. Para este caso, no es necesario tanto que la dirección principal y la dirección secundaria estén definidas. Sin embargo, el origen se recomienda ya que necesitamos obtener cierta información del mismo. Con esto, yo podría garantizar la dirección principal que me controle un eje, la dirección secundaria que me controle el segundo, y el origen que me haga la traslación hacia la ubicación de mi pieza. Por ejemplo, yo teniendo aquí mis características, ya tengo características medidas, tengo mi plano superior, tengo una línea medida previamente, que está aquí. Este es su valor nominal, este es su valor actual, o el valor medido. Y el origen puede ser cualquier característica que yo esté utilizando. En este caso, por ejemplo, lo que es este arco, suponiendo, o cualquiera de los barrenos o círculos que yo tenga acá. El punto, el último punto, aquí estamos utilizando plano, línea, punto. El punto no se refiere a un punto de superficie, ya que necesitamos conocer la coordenada precisa de este mismo. Si yo estoy utilizando esto, lo que requiero es utilizar cualquier elemento que contenga cierta información coordenada y que no se pueda mover
al momento de que yo genere mi medición como tal. Entonces, yo en una característica donde no estén alineados mis elementos, puedo decirle que necesito simplemente alinear de manera geométrica, le doy en mi dirección principal lo que es mi característica de alineamiento, mi dirección secundaria, que es mi línea, y el origen. Con esto únicamente estoy haciendo que se traslade hacia una dirección o hacia otra. Yo puedo modificar los vectores para saber hacia dónde se está moviendo mi sistema coordenado. Ahí está. Y una vez que tengo eso, simplemente trasladar mi característica, que en este caso sería mi slot, aquí. Si esto yo lo dejo de manera directa, este se traslada al 000, que es el que tengo acá abajo. Pero como yo requiero que esté bien alineado y que esta característica esté en el elemento que estoy definiendo, aquí lo que voy a hacer es generar mi elemento slot, que es este que tenemos acá, y colocarlo con sus valores nominales, pero en lo que se llama una traslación inversa. Es una traslación inversa porque yo lo que llevo es generar mi característica, voy a pasar mis elementos medidos a mi característica, no mi característica a mis elementos medidos. Entonces, aquí lo único que necesito colocar son los valores directos de mi medición con signo contrario. Aquí nada más hay que recordar que lo que necesitamos poner son los valores de las coordenadas. Y una vez teniendo esto, automáticamente mi sistema queda completamente alineado. Ya su eje coordenado está donde tiene que ser. Estos son los alineamientos principales, por así decirlo, en la parte de Metrolog. Vamos a tener muchos otros. Estos vamos a verlos de una manera un tanto más simple. ¿Qué me va a garantizar este tipo de alineamientos? Por ejemplo, el alineamiento por 3 puntos de centro es únicamente la relación de características definidas y medidas. Y una vez que hace eso, el software automáticamente va a hacer lo que son iteraciones, que son estudios o cálculos internos para garantizarme que tenga la mejor repetibilidad posible. Cabe mencionar que para este tipo de alineamiento no requiero que que sean las caras ortogonales, no requiero que tenga una forma geométrica como tal, simplemente que tenga 3 ubicaciones conocidas. Este es uno de los alineamientos más sencillos de utilizar, ya que únicamente requiero definirlos, medirlos y dejo que el software haga automáticamente el trabajo. Asimismo, este alineamiento, junto con el alineamiento por plano y 2 puntos, va a tratar de la misma manera, salvo que en este último, una de las características se refiere a un elemento tipo plano. Entonces, con estos dos alineamientos yo puedo garantizar tener un buen alineamiento con la mejor condición posible. Sin embargo, este tipo de alineamientos, la trazabilidad es menor, ya que al utilizar siempre una mejor condición posible, también depende de condiciones ambientales o condiciones que en ese momento estemos trabajando con nuestra pieza para poder realizarla. Puede ser que la medición que haga el día de hoy tenga una cierta condición y la que haga el día de mañana cambie por estas mismas restricciones. Entonces, si bien son muy buenos alineamientos, se consideran para piezas que no sean completamente geométricas o que tengan formas un tanto más complicadas. El alineamiento por 6 puntos de superficie, aquí lo único que yo voy a utilizar es garantizar el hecho de definir sobre mi modelo CAD 6 puntos, como su nombre lo dice, y estos 6 puntos utilizarlos o medirlos directamente sobre mi pieza en el mismo orden y en las mismas ubicaciones donde yo las he definido. Y con esto automáticamente me va a generar mi alineamiento. Cabe mencionar que este alineamiento es el único de los que tiene la familia de Metrology Group que requiere un modelo CAD para poder trabajar. Ninguno de los otros es requerido, pero para este sí, ya que necesitamos el modelo para poder definir cada uno de los puntos
y a su vez alinear mi pieza. Igualmente, aunque los puntos sean libres de colocar en cualquier lugar de mi pieza medida, se recomienda que se siga lo que es la teoría de alineación, restringiendo con 3 puntos un eje, 2 puntos otro eje y con un punto el último. Y con eso vamos a tener un mejor alineamiento generalizado. Asimismo, este alineamiento sirve para piezas, como lo podemos ver en la pantalla, que son completamente amorfas, que no tienen planos en algún eje en particular y por lo tanto muchas veces que son más complicadas de medir. Este alineamiento en particular se utiliza mucho como prealineación, ya que al nosotros definir y dar estos puntos, posiblemente no puedo garantizar que yo los puntos que estoy definiendo sean con los que idealmente la pieza fue fabricada, con los que se tenga que alinear, pero sí me va a servir para posicionar mi pieza en una ubicación en el espacio, tenerla prealineada y posiblemente hacer un ajuste posterior. Este mismo alineamiento sirve en conjunto con otros alineamientos, por ejemplo RPS, para poder dar mayor trazabilidad. Alineamiento RPS. Este es uno de los alineamientos más usados en la industria, principalmente por aquellos que requieren tener una mayor trazabilidad en la parte de sus mediciones, siendo que este alineamiento me genera grados de control. Es decir, el sistema RPS lo que va a hacer es cada uno de los elementos que yo mido me va a controlar un eje o un conjunto de ejes. Entonces, al yo dar una restricción completa para cada uno de los elementos y que me la alinee correctamente, yo podría garantizar a futuro en otras mediciones y utilizo el mismo alineamiento, que siempre estoy restringiendo los mismos grados de libertad, que siempre estoy restringiendo con la misma característica, traslaciones y rotaciones, y eso a su vez va a hacer que mi alineamiento sea más repetible. Este alineamiento en particular es el más repetible de los que tenemos en Metrolog, ya que se puede utilizar para estaciones de ensamble, por ejemplo, donde yo requiero que el primer alineamiento en mi primera línea termine siendo el mismo alineamiento en todo el proceso de fabricación, con la garantía de que no voy a tener ninguna variación, al menos no en el aspecto de alineación, bajando la incertidumbre derivada de esto. Best Fit es un sistema de ajuste igualmente, así como vimos alineamiento por un punto que no me alineaba como tal. Best Fit es un sistema de ajuste porque lo que está haciendo es un ajuste de un alineamiento previo. Entonces, yo para puedo seleccionar una cantidad N de puntos medidos previamente, y con esta cantidad de puntos, que no hay restricción de cantidad de puntos, como pueden ser 5, pueden ser 100, pueden ser 1000 puntos, yo puedo definirle, ya sea que el software me lo dé de manera automática y me dé un cálculo directo, o que yo le pueda decir qué cantidad de puntos me van a controlar qué ejes. Una vez que tengo yo esto, la parte importante va a ser ver los resultados, esos que aparecen al centro de la pantalla, saber que la desviación media, si la desviación media anterior es más alta que la desviación media que es después, significa que el alineamiento quedó correcto. Si es por el contrario, posiblemente lo está desajustando. Entonces, este alineamiento sirve en particular en uso con el alineamiento por 6 puntos, ya que el alineamiento de 6 puntos dijimos que era una prealineación. Con esto podemos asegurar que sea una buena alineación o un alineamiento final, optimizando al 100% la mejor condición posible para mi pieza. Basado en elementos. Este es un alineamiento que se genera directamente por los elementos datum. Estos elementos datum los hemos conocido mucho en tolerancias geométricas, donde principalmente caras del objetivo o caras de lo que es la pieza a medir, nos generan como datum A, B, C, D o cualquier letra de las que estamos integrando. Entonces, no importa qué tipo de característica sea, ya sea plano, círculo, slot, arco, cualquiera, puede fungir como un elemento datum. Lo que va a hacer el software es utilizar estos datum para hacer el cálculo trigonométrico y ubicar mi pieza en el espacio.
Aquí la única condición para este mismo alineamiento es que tanto el elemento, cada uno de los datos tienen que estar definidos y tienen que estar medidos. Si le falta alguna de estas condiciones, no es posible hacer el alineamiento. Asimismo, este alineamiento es el único en el cual yo de manera directa puedo cambiar o modificar el sistema de cálculo. ¿Qué son los sistemas de cálculo? Bueno, los cálculos matemáticos de los cuales me va a integrar mis características para poder hacer mi alineamiento. Entonces, en la parte inferior podemos ver cómo puede cambiar estos sistemas de cálculo para darme la mejor posición posible antes de realizar mis mediciones. Contexto local. Contexto local igualmente es un sistema de ajuste. Aquí, cuando yo hago una tolerancia geométrica a nivel general, un principalmente elemento de tolerancia de posición, la tolerancia de posición me genera un alineamiento. Este alineamiento regularmente se aplica únicamente para mi tolerancia geométrica, no para toda mi sesión de trabajo. Contexto local lo que va a hacer es tomar este alineamiento que está generado por tolerancia geométrica, que únicamente se aplica a esa misma tolerancia, y digamos que amplificarlo. Entonces, el alineamiento que era para una sola tolerancia, ahora lo puedo utilizar para toda la sesión de trabajo y todos los elementos medidos, si así lo requiero. Como tal, no estoy haciendo un alineamiento de cero, únicamente estoy modificando o maximizando el alcance de un alineamiento previo hecho por una tolerancia geométrica. Y en la parte de palpado también vamos a tener alineamiento triédrico. Este alineamiento lo tiene Metrolog. De hecho, este alineamiento se utiliza para lo que son de manera exclusiva los equipos láser radar de la marca Nikon. Este alineamiento por medio de la óptica especializada del triedro que utiliza para alineación, ubica su posición en el espacio y con eso alinea la característica a medir. Pero es utilizado únicamente por este tipo de equipo en particular. Además de esto, Metrolog es el único software también en el mercado que además de tener alineamientos basados para todos los sistemas o mediciones dimensionales por palpado, podemos tener alineamientos utilizados directamente para nubes de puntos. Por ejemplo, lo que es el ajuste de AutoFit, en el cual de manera simple utiliza la N cantidad de puntos para poder ubicar lo que es mi pieza en el espacio con su modelo K. Esto suponiendo que yo tengo una nube de puntos como esta. Yo tengo mi nube de puntos que está en el espacio. Sé que es una nube de puntos porque si me acerco veo la capacidad o los puntos medidos y mi modelo CAD. AutoFit lo que va a hacer es generar por medio de la cantidad de puntos que tengo y asociarla con mi modelo CAD. Yo simplemente dándole el cálculo, va a utilizar mis características y me va a ubicar mi pieza en el espacio. Aquí ya está alineado, se puede ver el modelo CAD sobre la nube de puntos. Cabe mencionar que para este tipo de alineamiento es necesario que la nube de puntos contenga las ubicaciones en los tres ejes. En este caso, un eje superior, los ejes laterales y los ejes frontales. Si no cuenta con todas estas delimitaciones de los ejes, posiblemente no sería muy factible realizar ya que utiliza el posicionamiento y la forma adquirida en la nube de puntos para poder alinear mi pieza. El ajuste rápido, alineamiento va a ser muy parecido a lo que veíamos de alineamiento por 6 puntos de superficie, con la única diferencia que 6 puntos de superficie lo utiliza como un alineamiento por medio de palpado. Aquí lo que vamos a hacer es definir 6 puntos sobre mi nube de puntos como tal. Yo teniendo mi nube de puntos medida, defino los puntos medidos en el orden que yo quiera, sobre los vectores que yo quiera, pero principalmente garantizando que sea siguiendo el 3-2-1.
Una vez que yo defino 6 puntos sobre la pieza o sobre la 9 puntos, esto mismo yo voy a definirlo sobre mi modelo CAD o mi modelo en tercera dimensión. Que es esto que tenemos aquí arriba. Yo puedo definirle los puntos específicos en el mismo orden y en las mismas ubicaciones, o al menos las ubicaciones más parecidas de mi pieza, y con esto yo puedo garantizar que el posicionamiento lo encuentre de una mejor manera. Una vez que yo defino las 6 características sobre los ejes y en el mismo orden en el cual yo los encontré, automáticamente puedo decirle que me alinee mi pieza. Ahí está alineada. Entonces, para este alineamiento yo voy a dar ubicaciones específicas y con esto pues me va a generar un buen alineamiento completo. Optimización viene a ser el mismo alineamiento best fit o mismo alineamiento que utilizamos en sistemas de palpado, pero ahora para nube de puntos, en el cual yo si tengo un alineamiento previo como este que ya tengo aquí, yo puedo decirle por una cantidad de puntos o por algún porcentaje específico que me haga el cálculo y me diga cuánto es lo que puede mejorar. Y queda de manera igualitaria. En este caso, pues posiblemente no sea necesario hacer el ajuste. Sin embargo, por ejemplo, la desviación cuadrática media sí mejoró. Si hay una mejora en después a un valor anterior, se puede decir que está completamente alineado o tiene la mejor condición para alinearse. Por último, vamos a tener lo que es basado en elementos recuperados. Esto son las características de mi nube de puntos por características que ya están definidas previamente, líneas, puntos, elementos, y eso me va a alinear como si fuera el alineamiento AutoFit. Es decir, yo guardo estas características, las recupero de mi nube de puntos y les puedo dar un peso de control para que sea más preciso este alineamiento. Le doy en OK y automáticamente me va a dar la resultante de mi. Como podemos ver aquí en la parte de alineamientos, todos los alineamientos sirven para distintas formas. Algunos tienen ciertas condiciones, algunos tienen ciertas restricciones específicas, pero la idea de Metrolog o el hecho de que tenga tantos alineamientos es justamente para que ustedes puedan tener mayor versatilidad al momento de medición, que no exista alguna pieza en particular que no se pueda medir y son pues básicamente bastante sencillos de poder utilizar, ya que se basan en un ambiente completamente gráfico, que es lo que ofrece Metrolog X4. Con esto terminaríamos el tema de alineamientos, con todos los alineamientos generalizados. Aquellos usuarios que ya cuenten con el software van a poder utilizarlos de una mejor manera y verificar las capacidades de los mismos. Quienes no trabajen con el software, bueno, podemos ver la cantidad de elementos que pudieran medir con este mismo y si así lo requieren, con todo gusto podemos apoyarlos para la adquisición de alguna licencia y el uso del software Metrolog X4. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Para el tema de alineamiento por datum, ¿el orden es la Ajá. importancia de la orientación del alineamiento? Del de Datum es basado en elementos, Ah, sí. Ajá. El dato A va a ser el principal, que va con el plano. El dato B, la línea, por así decirlo, y el dato C, el origen. Sí, se puede utilizar esto. La ventaja de este tipo de alineamiento en particular es que si bien podemos utilizar plano, línea, punto como un sistema coordenado normal, con lo que nos indica la teoría de alineación, podemos utilizar bastantes cantidades de elementos. Por ejemplo, yo pudiera utilizar que los 3 datum fueran planos o que 2 fueran planos, uno fuera un círculo, el cual me va a utilizar el eje. Entonces, sí se puede utilizar de esta manera. Sí va en este orden, en un orden de importancia. Siempre el primer datum va a ser el que me controla la mayor cantidad de superficie. Ok. Pero la ventaja de este alineamiento en particular es que no se restringe solamente para este tipo de elementos, sino que puedes coger yo una cantidad más grande de elementos y con esto garantizar que pueda tener una buena medición.
Ok, gracias. Nada de qué. No sé si existe alguna otra pregunta, con todo gusto la respondemos. Bueno, en este caso, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Nuevamente, les invitamos, el próximo webinar se dará el próximo mes. Aquí no le pudimos cambiar la postura de la fecha, pero va a ser acerca de la correcta medición de los elementos en metrología. En este caso, las capacidades de poder medir elementos, ya sea automáticos o manuales, en todos sus ámbitos, ya sean elementos tipo cilindros, ya sean esferas, ya sean puntos. ¿Cuál es la manera más correcta de poder medir estos y que nos garantice que tengan una buena distribución de puntos y características más especiales? Igualmente, los invito a nuestras redes sociales para que puedan conocer todas las noticias y todos los avances, así como estas invitaciones para los webinars que damos mes con mes en nuestras plataformas que es Facebook, Instagram, LinkedIn, y asimismo ya también tenemos plataforma en YouTube. Todo lo que son estos webinars también los hemos estado subiendo en el mismo por si se han perdido alguno y quieren conocer alguno de algún tema en particular. Con todo gusto estamos ahí para poderlos apoyar. Pueden verificar los webinars anteriores y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servirles. Les agradezco y que tengan muy buena tarde.